Edilberto, un placer Buenos estar días. aquí en tu casa, que nos hayas abierto las puertas de tu casa y nos hayas recibido aquí para hablar y conversar mucho de colombofilia, ¿no? Conversar no solo de las palomas, sino de la historia también, porque tú tienes tu historia como colombófilo, ¿no? Por ahí precisamente quería comenzar, quería preguntarte ¿cómo son tus comienzos de la colombofilia? ¿Cuándo te haces asociado? ¿Cuándo te sentiste atraído por las palomas mensajeras? Bueno, mi nombre es Edilberto González Ortiz, soy médico de profesión y soy santiaguero de nacimiento. Mi inclinación por las palomas surge tan temprano como alrededor de los 7 años de edad, porque me llevaban a visitar a casa de 2 tíos míos, Gonzalo Pérez y Valentín Ortiz, que ambos tenían palomas. Y me fasciné por la paloma desde muy niño, tanto que a los 7 años de edad mi papá me construye mi primer paloma. Y ese apoyo que me ha dado mi papá y mi familia hoy, o sea, se ha mantenido hasta hoy. Y ya cuando estaba en 6º grado, ya mi papá me pregunta qué quería como regalo y le pido un palomar ya con toda la de la ley. Mi papá me hace un palomar muy grande con 4 divisiones, 21 tejas de fibrocemento, buscó y comienzo a cultivar palomas mensajeras. Con paloma de Domingo Díaz Dea, de Orlando Molina Amores, comencé a nutrir un palomar ahí. Sí. Y a los 11 años de edad compito por primera vez oficialmente en la Sociedad de Santiago de Cuba, a los 11 años. ¿Y se permitían muchachitos así de temprano en la sociedad? No. Yo entro a nombre de mi papá, que también se llama Edilberto González, pero se llama Edilberto González Pérez, porque no era menor de edad. Y compito ahí. En el año 1982 recibo mis primeros anillos de nido y en el año 1983 compito por primera vez palomas mensajeras en la Sociedad de Santiago de Cuba, con palomas de ese cultivo. Sí. Hasta que en el año 2000, bueno, ahí en Santiago de Cuba competí paloma. No era como hoy. Hoy hay internet, hoy hay computadora. En aquel tiempo uno tenía que aprender, como dice el buen cubano, cogiendo palos. ¿No? Nadie te decía lo que hacía por temor a que tú le ganaras. Recibí escasos consejos de otros buenos competidores que había en mi ciudad, entre ellos Javier Ferrer Palací, que a la postre fue mi amigo y después mi paciente como médico. Y me dio buenos consejos Javier, me dio buenos consejos Orlando Molina Amores, me dieron buenos consejos, me dio Carlos Zamora y otros competidores. Y así un poquito de cada uno fui mejorando. Sí. Hasta que conocí en el año 2000, vi por primera vez a Juan Pulido y en el año 2001 me senté a hablar con él. Sí. Ahí, qué bueno que mencionas que eres médico de profesión, porque hay mucha gente que te conoce como médico, ¿no? Sí. En toda Cuba yo creo que los colombófilos no me conocen por mi nombre, sino me conocen como el médico. Y para preguntarte, Alberto, ¿qué sentiste la primera vez que competiste, compadre? ¿Cómo viste eso? Me imagino que como muchacho sos una mujer. Bueno, yo había venido a La Habana, cuando recibí mis primeros anillos, vine a La Habana a casa de César Pérez y a casa de Sotolongo. Y llevé unas palomas para Santiago de Cuba. Yo saqué mis primeros pichones y me sentí fascinado porque empecé con el pie derecho. Competí aquellos pichones y no se me perdió ningún pichón. Competí, por supuesto, hasta una distancia corta de alrededor de 300 kilómetros y no competimos más porque teníamos muy poquitas palomas. Esas palomas, junto con la de Domingo Dea, que procedían del palomar de Betenco, y la de Orlando Molina Amores, que procedían de Santa Clara fundamentalmente, de palomas de Cuco Martínez,
y de otros colombófilos de Matanza y Santa Clara, que eran palomas de ascendencia estasal fundamentalmente. Esa paloma la mezclé y competí bien, y eso me dejó prendido para toda la vida. Es emocionante el mundo de las palomas, tanto que hasta el día de hoy ese es mi principal hobby y es mi principal fuente de satisfacción y mi dedicación. ¿Sigues sintiendo la misma emoción? Yo sigo sintiendo la misma emoción cuando voy a llegar a una paloma. Cuando recibes paloma. Cuando recibo paloma. Bueno, me estabas comentando que en el 2000 conoces a Juan Pulido. ¿Qué impresión te causa Juan cuando lo conoces? Porque es una persona súper conocida en lo que es la historia. Bueno, Juan era difícil que no le agradara a una persona. Juan era un hombre muy sencillo, un hombre sencillo, honesto, muy educado. Y Juan no hablaba de sí mismo. Era difícil calcular, cuando tú conocías a Juan, lo que Juan sabía de paloma. Pero me dejó prendido porque lo que hablaba era como decirle, ponle el cuño. Y me dejó prendido con su conocimiento, tanto que me dijo, si vas un día a La Habana, porque yo lo conocí fuera de La Habana, me dijo, si vas un día a La Habana te voy a regalar un palomo. Y no pasó un año que vine a La Habana, él estaba en la federación y entré por la puerta de la federación y entré por la puerta de su oficina y me dijo, viniste a buscar el palomo. Y de ahí nosotros trabamos una amistad que duró hasta el día que se murió, que la esposa me llamó, salimos corriendo mi esposa y yo de aquí a su casa y ya él tenía, por supuesto, ya habíamos competido paloma aquí, este era su palomar y salimos corriendo, pero ya era tarde lamentablemente. Pero esa amistad se fue incrementando al término de que él me consideraba su hijo y yo mi padre. Sí. Entonces, ¿cuándo llegas aquí a La Habana? ¿Cuándo es que vienes para acá y empiezas a labrar tu historia como colombófilo aquí en La Habana? Bueno, yo en Santiago de Cuba, en el año 2005, en compañía de un primo mío, Walfrido González, habíamos logrado en ese año competir las palomas, sacamos un equipo de pichones de 60 pichones y competimos y ganamos el medio fondo provincial. Cuando aquello se competía provincial, ganamos el medio fondo, ganamos el tercer lugar del fondo en la provincia y ganamos nuestro primer campeonato social. Pero ya mi esposa se había trasladado hacia La Habana. Mi esposa estaba aquí, que es médico también. Y ya yo en el año 2006 vengo para acá, para La Habana. Comienzo en la Sociedad de Marianao, adjunto a un palomar. Pero ahí se me perdieron todas las palomas que había traído para Oriente y me quedo sin paloma. Candela. Y da la cosa que tiene la vida, el destino y Dios, que Juan, que tenía el palomar en aquel entonces en Guanabacoa, en casa de Francisco Fernández, Francisco Fernández sale del país y Juan, ya anciano, se queda con aquel palomar en Guanabacoa y me llama y me dice para trasladar el palomar para esta casa. Y es que el palomar de Juan Pulido viene para mi casa. Sí. En ese entonces. Y tuviste una posibilidad, me imagino, inmensa, ¿no? Una posibilidad inmensa. Juan tenía muchas palomas. Esta casa es una casa modesta, pequeña. Yo tenía poco espacio. Allí habían 9 divisiones llenas de palomas. Ahí habían 4 divisiones de mampostería grande, llenas de reproductores. Y 3 o 4 cubículos de metal llenos de palomas de vuelo. Allí habían palomas cubanas, allí habían palomas extranjeras de un alto valor genético.
de las cuales la mayoría Juan se la dio a sus amigos y nos quedamos con un grupo de palomas reproductoras de 3 líneas fundamentales: la paloma consanguínea del cabito, la paloma consanguínea del plano y los estazares. Ahí había muchas más palomas, pero de esas 3 líneas nosotros acordamos conservar las palomas tradicionales de las 3 líneas que Juan había cultivado a través de su vida. ¿Y qué era lo que había que preservar en un espacio no tan grande como aquel que había en casa de Francisco Fernández? Y yo me puse de acuerdo con él y le dije: Juan, aquí hay que preservar la paloma cubana, la paloma criolla cubana y la paloma que usted ha hecho a través de los años de su andar, adjunto con Eleodoro Martínez Junco, el doctor Eleodoro Martínez Junco, con Lourdes Clemente Morales. Son lugares donde estuvo el palomar: Eleodoro Martínez Junco, sí. Lourdes Clemente Morales, con Evelio Medina, con Alejandro en Guanabacoa, con Francisco Fernández, y luego aquí en mi casa, que es el último lugar a donde se traslada el palomar, y sigue estando el palomar aquí en mi casa. Son las palomas que yo cultivo hoy. El 90% o más de mi reproducción son las palomas de Juan, de esas 3 líneas. Sí. Ahí, o sea, tu palomar se nutrió completamente de las palomas de Juan. Yo me había quedado sin paloma porque las palomas se abrió un palomar que teníamos en Marianao y me quedé sin paloma. Y entonces yo, conjuntamente con Juan, trasladamos esas 3 líneas de palomas y el palomar. Hubo que traer el palomar porque aquí no había palomar. Ahora mira, cuando me dice trasladamos esas 3 líneas principalmente, tú trasladas esas 3 palomas reproductoras, por supuesto, pero me imagino que trajeron trabajos también que se sacaron de esas palomas, ¿no? Que venían directamente. No, cuando yo te digo, no es trasladar 3 palomas, ahí venían consanguíneos del plano, por diferentes familias consanguíneos del plano, por diferentes palomas consanguíneos del cabito, por diferentes palomas consanguíneos de los estazares. Y en el caso de los estazares, venían los estazares cubanos, los que salieron de las palomas de Víctor, y venían también los estazares mexicanos que Juan intercambió palomas con Marcos Puente, y Marcos Puente le manda estazares de lo que Marcos Puente se había llevado y había cultivado en consanguinidad de aquí de Cuba. Entonces trajimos los estazares mexicanos, los de Marcos, los estazares cubanos, las palomas plano y las palomas cabito, sí. Pero eran ahí 80 y pico palomas, porque allí habían cientos de palomas. Yo tengo palomas de Juan Pulido que tienen la genética de todas esas buenas palomas que él fue mezclando y mezclando y mezclando. El 2090, la paloma de César Pérez, la 12832. Un día le pregunté por qué empezaron a salir palomas con plumas en las patas aquí en la casa. Y haciendo consanguinidad y consanguinidad y consanguinidades, pues nada, empezaron a salir palomas con plumas en las patas, y cuando hacíamos más consanguíneos, pues ahora tengo muchas palomas que no son calzadas completamente, pero que tienen en la caña de la pata plumas. Y eso se explica por los niveles de consanguinidad. Y por las palomas que tienen adentro. Sí. Muchas palomas que tienen adentro que tenían ese carácter. Ahora, Edilberto, ya viéndolo como tal, así de esa manera, tú tienes estas palomas, ¿te has quedado cerrado con esas palomas? O sea, ¿te concentras en eso? ¿Has insertado alguna cosa nueva a tu trabajo a lo largo de este tiempo? Bueno, yo he tenido que obligatoriamente insertar cosas. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque ya ha llegado un punto que mezclando las palomas de Juan con las palomas de Juan, con las palomas de Juan, con las palomas ahí, las mismas palomas,
ya tengo una familia de palomas que todas prácticamente son familias. Sí. Porque a lo largo del tiempo es muy difícil mantener una paloma que no tenga algo del plano. Mantener una paloma de la línea del cabito que no tenga algo del plano, que no tenga algo de los estazares. Sí. Mantener los estazares mexicanos separados de los otros. Eso es muy difícil a lo largo del tiempo. Ya casi todas, prácticamente todas son familias una de otra. He incorporado algunas palomas. Lo primero que te voy a decir es que morfológicamente quizás el que vio la paloma de Juan hace 40 años atrás, algunas palomas mías no se parecen y te voy a decir por qué. No porque le haya metido cosas adentro, sino porque cuando Juan trajo el palomar para acá, yo soy muy competitivo en la paloma. Y por razones de espacio yo me fui quedando dentro de lo bueno con lo mejor que yo podía manejar y que me rendía, sí, aún teniendo pocos recursos. Paloma que tomando agua, un poliví y con la comida que tú tuvieras a mano, estando limpia y sana, sí. Palomas que sabían hacerlo bien. Y me fui quedando con esa paloma. Y cuando pasan los años, ya pues la paloma se va seleccionando un poco más. Y tuve que he tenido que traer algunas palomas extranjeras para poder cazar algunas palomas muy consanguíneas que ya no encuentran pareja dentro de las palomas de Juan. Sí. Y entonces tengo palomas Janardin en la reproducción 2, tengo palomas Brueggemann 2, tengo palomas Jansen del Millonetti, tengo un Jansen Timmerman, tengo un palomo muy bueno de Gele y Elema, tengo un palomo muy bueno de Gele y Elema que me obsequió un gran colombófilo y un gran amigo mío. Tengo otras palomas extranjeras, por ejemplo, te voy a decir que tengo una paloma pintada mexicana. Tengo una paloma pintada mexicana, que es una paloma que en su pedigrí trae Jansen Van Loo, Verhey, 990, Diabolillo, una paloma que está mezclada del bar, y esa paloma tiene un excelente pedigrí, pero transmite y da muy buenas palomas mezcladas con las palomas de Juan Pulido. Y estas palomas de Juan Pulido, cuando se mezclan con una paloma con una sangre fresca, que sea una paloma resistente, que sea una buena paloma, que morfológicamente se parezca a ella, estas palomas van para más, sí, no para menos. También, sí. Sí, combinan bien con esas palomas. Sí, me imagino que todas estas razas te permiten encontrar la sangre fresca esa que ya, como tú dices, por producto de la mezcla a lo largo del tiempo en tu palomar no lo podías encontrar, ¿no? Ahora, ya entrando ya en el... Y luego te voy a decir que también es difícil encontrarlo en los palomares, porque hay muchos palomares que se han nutrido de alguna manera a lo largo de los años, de tantos años Juan cultivando, sí, nutrió muchos palomares. Entonces encontrarla aquí es un poco difícil, palomas que refresquen las palomas de nosotros. Sí, sí. Entonces, ya entrando como tal en el tema tuyo como colombófilo, fíjate que me estás hablando que eres una gente muy competitiva, ¿no? ¿Qué de las distancias, cuál es la preferida tuya? ¿O eres una gente que le gusta participar en todas las distancias, mantenerlas todas? Yo discrepo de la opinión de algunos colombófilos, voy a dar la mía. Siempre digo algo, yo hablo de lo que hago y cómo lo hago.
Para hablar de los libros, creo que hay tiempo de leerse las cosas en internet. Yo hablo de lo que yo hago con mis manos. Sí, de tu experiencia. De mi experiencia. Y entonces, ahí te digo algo. Hay quien dice que el fondo es más difícil de ganar, que el medio fondo es más difícil de ganar, que la velocidad, Hay quien, por ejemplo, menosprecia la velocidad porque la velocidad llega quizás hasta 400 kilómetros, 300 y pico kilómetros. Yo invito sinceramente a los que dicen eso a que ganen la velocidad, a ver si pueden. Mira, para ganar la velocidad todo tiene que funcionar con una precisión de un reloj suizo. Sí. Tiene que llegar temprano la paloma, tiene que estar en forma la paloma, tiene que entrar rápido la paloma, tiene que cogerla rápido, tiene que marcarla en un reloj, en el caso de nosotros que marcamos con reloj. Tiene que estar el colombófilo atento. Se acaba en 4 o 5 vuelos la velocidad. Es algo, no te da tiempo a recuperarte, porque no es un concurso largo como el medio fondo o el fondo. Bien, las palomas tienen una puntuación muy cercana, muy relacionada, y entonces la velocidad, ganar la velocidad es tremendo logro. Y no te lo digo porque tenga ganado, modestia aparte, varios campeonatos de velocidad, y del 2 y el 3 tengo varios también. Si no, te lo digo porque no respeto a los campeones de velocidad, respeto a los velocistas. El medio fondo es una distancia súper difícil de ganar, porque es un campeonato muy competitivo como la velocidad, y en la velocidad hay muchos competidores y en el medio fondo hay muchos competidores. Y es más frecuente encontrar buenos competidores, mayor cantidad de buenos competidores en la velocidad y mayor cantidad de buenos mediofondistas en cualquier provincia. Sí. Entonces el mediofondo es muy difícil. Y el fondo tiene otras características. Cada competencia tiene sus características. Sí. Por eso es que mi respeto para el que sea capaz de ganar lo que gane en cualquier lugar que lo gane, porque ser el uno no es fácil. Hay colombófilos hay fructíferos colombófilos, grandes colombófilos, que a pesar de todo nunca en su vida y en su trayectoria logran ser el uno, o muy pocas veces. ¿Aún llevas tu palomar en papel? Eso ya es historia. Presentamos Pigeon Pro One, la web app que revoluciona la gestión de tus palomas. Registra pichones, consulta pedigrí al instante, analiza cruces genéticos y comparte todo con tu team desde cualquier lugar. Olvida la libreta, digitaliza tu pasión y lleva tu palomar al siguiente nivel. Escanea el código y solicita tu acceso hoy. Pigeon Pro One, inteligencia para tu pasión.